Bueno, buenos días, buenas tardes ya para nosotros aquí en Argentina. Primero agradecer por la oportunidad de estar en este webinario, pero también de obligarnos un poco a pensar en esta situación tan complicada. Mi propuesta tiene que ver con justamente repensar los programas de reurbanización, de urbanizaciones informales en la ciudad de Buenos Aires, a la luz de la pandemia del coronavirus COVID-19, es decir, utilizar este contexto como excusa para revisar las políticas urbanas que se implementan en esta ciudad, en lo que nosotros llamamos villas, asentamientos o barrios populares. Nuestro punto de partida, desde donde estoy hablando ahora, es el aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno Nacional de la Argentina desde el 20 de marzo, es decir, que quienes no realizamos tareas esenciales, hace ya más de 40 días que estamos obligados a estar en nuestras casas como prevención de la pandemia, sobre todo en las grandes ciudades. Esto, como se viene diciendo desde hoy temprano, y también se mencionó bastante ayer, no es lo mismo para todos y todas, quedarse en casa no es igual, dependiendo cuál sea el tipo de vida que uno lleve y el hábitat en el cual se inserta, y en este sentido el 7% de la población de la ciudad de Buenos Aires vive en más de 40 urbanizaciones informales. Estamos hablando alrededor de 300.000 personas, y en el 2016 el gobierno de la ciudad de Buenos Aires inició programas de reurbanización en 4 de estos barrios, que son la Villa 31, el barrio Rodrigo Bueno, la Villa 20 y Fraga. Los menciono para, digamos, por si alguien conoce estos barrios en la ciudad de Buenos Aires. Esto abarca alrededor de 1/4 de la población que vive en este tipo de barrios, y estos proyectos de reurbanización implican regularización dominial de las viviendas, es decir, entrega de títulos de propiedad privada individual mediante el pago de hipoteca a 30 o 40 años, dependiendo la capacidad de pago de las familias, la relocalización por esponjamiento en viviendas nuevas dentro de los predios, esto sobre todo para los dos barrios más grandes, que son la Villa 31 y la Villa 20, allí las familias se relocalizan, aquellas que están dentro de lo que implica el trazado de calles o las necesidades urbanísticas del proyecto de reurbanización, y en Fraga y en Rodrigo Bueno se relocaliza la gran mayoría de las familias a las viviendas nuevas. Las viviendas que no son relocalizadas serán mejoradas, esto todavía no inició, los programas fueron detenidos por la pandemia, pero además hay una incertidumbre importante sobre qué significa el mejoramiento de las viviendas autoconstruidas, todavía desconocemos un poco. La instalación de servicios públicos, sobre todo en realidad luz y agua, porque no tendrán gas estas viviendas, pocos equipamientos comunitarios nuevos, y en su mayoría estos programas están financiados, sobre todo el barrio 31, que es el más grande, por organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento. La siguiente, por favor. ¿Se puede pasar la diapositiva? Bueno, si no continúo yo desde aquí. Ahí está, muchas gracias. En el gráfico que tienen a su izquierda arriba está la evolución de los últimos 10 años de cómo aumentó la población en urbanizaciones informales en la ciudad de Buenos Aires. Y a la derecha lo que me interesaba ver un poco es de qué hablamos cuando decimos que no es lo mismo quedarse en casa para las personas que viven en villas y asentamientos. No sé si llegan a ver bien el gráfico, yo desde acá no lo termino de ver bien, pero el gráfico de la derecha lo que muestra es el nivel de hacinamiento en estos barrios. La columna más alta muestra que el 42% de las personas que viven en villas y asentamientos son hacinamiento o hacinamiento crítico, y esto a un 10% para el promedio de la ciudad y un 5% para las regiones más ricas de esta ciudad. El gráfico de abajo, digamos, el círculo de la izquierda, son los hogares en villas, y el de la derecha son los hogares en urbanizaciones formales. La porción azul lo que muestra es
el porcentaje de personas con empleo estable, con empleo en blanco o con una jubilación retirada, digamos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que hay, digamos, es inversamente proporcional la relación entre aquellos y aquellas que perciben un salario formal todos los meses y quienes probablemente tengan que salir de su hogar todos los días para conseguir el sustento de sus familias. La siguiente, por favor. Con esto último me refería a que, digamos, este aislamiento obligatorio justamente lo que implica es no solamente, en un primer lugar, las malas condiciones de vida de estar encerrados en los hogares, pero también la necesidad de justamente salir del hogar a conseguir el sustento. En esta tercera placa vemos cuáles son las condiciones de salud que viven estas familias. Sabemos que el coronavirus afecta, digamos, tiene como población de riesgo a las personas mayores, pero también a las personas con enfermedades preexistentes. En este sentido, el gráfico que tienen arriba a la derecha muestra algunas condiciones de lo que es el hábitat en este tipo de barrios. En relación, la columna naranja son las villas y la columna azul refiere a las urbanizaciones formales. En cuanto a basurales en las inmediaciones de los hogares, fábricas contaminantes o espejos de agua contaminados, es decir que es población expuesta a situaciones de mucha vulnerabilidad en las condiciones ambientales, lo cual lo expone a enfermedades previas. Es decir, que no es lo mismo ser, digamos, ser contagiado de este virus en un estado de salud normal que con alguna afección previa, sobre todo respiratoria. Y abajo vemos el mapa de dengue de la ciudad de Buenos Aires. El de la derecha es justamente el mapa de dengue. Estamos atravesando una epidemia muy fuerte de dengue, un rebrote muy importante, que sobre todo afecta a los barrios informales. El mapa de la izquierda, las manchas rojas, son justamente las urbanizaciones informales, y ven cómo los casos de dengue se concentran en esos mismos lugares. La siguiente, por favor. Lo que quiero decir entonces es que estos barrios llegan, sin duda, con una situación muy desestable a una pandemia como la que estamos viviendo, no solamente por las condiciones de poder efectivamente mantener un aislamiento, también por el parate de la economía, lo cual implica en muchos casos un recorte de los recursos casi total, digamos, sacando las ayudas que está ejerciendo el gobierno, y también las condiciones sanitarias y de acceso a la salud. Las fotos que ustedes ven ahí son recientes, son de esta semana. En el barrio 31, una de las villas que les mencioné, no hay agua, no que no hay agua potable, sino que se cortó el agua. Entonces el gobierno está llevando con estas pipas agua en baldes, lo cual también complica la situación de dengue. Entonces pensamos el hábitat como un condicionante central para las condiciones de vida, de salud, pero también de seguridad, de ciudadanía, de trabajo, y en este sentido estamos ante una problemática urgente que requiere políticas urgentes para atender lo que sucede ahora con el coronavirus. Pero también estamos ante problemáticas estructurales que requieren soluciones estructurales. Con esto me refiero a que este tipo de urbanizaciones son expresiones territoriales de una estructura de desigualdad. En ese sentido, me pregunto si estos programas de reurbanización, utilizando una metáfora sanitaria, aprovechando el contexto, llegan digamos, están curando los síntomas, es decir, construyen viviendas nuevas, en muchos casos abren calles, sanean algunas cuestiones, brindan servicios, pero previenen futuros contagios, es decir, atacan a la enfermedad que les dio origen, que es, en mi modo de ver, una forma de estructurar el territorio que excluye y que segrega, un tipo de distribución de los recursos comunes de la ciudad que apuntan a la concentración de la renta del suelo. Estamos en una ciudad en la que el gobierno local en los últimos 4 años privatizó 200 hectáreas, y en lo que van de los gobiernos del partido que gobierna, que viene gobernando desde el 2007, anteriormente con Mauricio Macri, a quien ustedes conocerán porque es nuestro anterior presidente, privatizó 480 hectáreas de tierra pública. Para que se den una idea, estos son 80 veces el Zócalo de la Ciudad de México. Además, se acaba de sancionar hace 1 o 2 años un nuevo código urbanístico que autoriza
una mayor densificación de la constructibilidad, con muy pocas, o diría yo inexistentes, mecanismos de captaciones de plusvalías, de cesiones urbanísticas, es decir, de redistribución de la renta extraordinaria del suelo. Y ahora en esta semana, con la excusa de, digamos, de la emergencia presupuestaria, están anunciando un recorte de prácticamente la mitad del presupuesto del Instituto de la Vivienda en la ciudad. Entonces, en un marco de políticas urbanas de concentración de renta del suelo, ¿qué pasa con programas de reurbanización, de regularización de la informalidad que apuntan a la entrega de títulos de propiedad con baja intervención urbana, pero no afectan a las causas que le dieron origen a esta informalidad? Y entonces digo que me parece que la pandemia o el aislamiento por el coronavirus es una oportunidad para repensar esto, porque estamos atravesando un momento en el que el rol de lo público y de las comunidades, también de las organizaciones comunitarias, está teniendo un nuevo sentido. El rol del Estado para prevenir nuevos contagios, para atender al sistema público de salud, pero también para morigerar los efectos de la crisis económica, está siendo central, y también lo están siendo las organizaciones comunitarias en los territorios. Entonces es necesario apelar, me parece, en un futuro, al rol de estos dos actores, para pensar en el futuro también de las condiciones de vida de este tipo de barrios, pensar mecanismos de reurbanización y de regularización que apunten a la participación activa de las comunidades y también a un mejoramiento integral de todas sus condiciones de vida, no solamente en lo que hace a la cuestión edilicia, urbanística más dura, y también una oportunidad para intervenir en el mercado de rentas del suelo. En la Argentina se está pensando también en de dónde se sacan los recursos para intervenir en la crisis del coronavirus. Creo que pensar en que la ciudad tiene recursos que son comunes, pero que no están siendo redistribuidos de manera equitativa, nos permite también pensar en que pueden ser reinvertidos y reutilizados en justamente en pensar programas de reurbanización que sean verdaderamente integradores y que también apunten, como decía, a atacar el origen de la informalidad, que es un modelo urbano que expulsa y que hoy estamos atravesando la informalidad urbana no como una excepción, no como un virus, si se quiere, sino más como una norma, como una consecuencia de un funcionamiento común de nuestros mercados de suelo y de nuestras dinámicas urbanas.